Entonces en esta mañana vamos a claves para un año de victoria. Estamos hablando acerca de marcar la diferencia, de vivir una vida radical. Y si queremos marcar la diferencia, nuestra meta para este año, por encima de cualquier meta que nos podamos poner, de negocio, de empresa, de familia, de espiritual, de cualquier cosa, nuestra mayor meta para este año debe ser conocerle a mayor profundidad a Jesús, poder conocer lo que hay en su corazón, poder realmente conocer las pasiones que Él tiene. Deben ser nuestra meta superior, nuestra mayor meta para cada uno de nosotros. Y eso requiere tiempo con Él, tiempo de meditar en la palabra. No es leer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios meditar, no leer. Meditar quiere decir escudriñar la palabra, quiere decir leer, releer, decir: Señor, ¿qué me estás hablando? Señor, ¿cómo puedo aplicar a mi vida esto que vos me estás hablando? El que lee, ¿verdad? Cuando usted a mí me pasó muchas veces también, ¿verdad? Que leo y después salgo de mi casa y después a 5 o 10 minutos ya no me acuerdo lo que yo leí, ¿verdad? ¿Y cuál fue tu devocional? No me acuerdo. ¿Qué era que Dios me habló hoy? ¿Verdad? ¿Qué era lo que yo tenía que hacer? ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que no es leer, es meditar, es poder realmente meternos en la palabra hasta que la palabra se meta en nosotros y esa palabra se haga carne. El logos de Dios, que es la sabiduría de Dios, se convierta en un rema de Dios o una palabra específica que Dios te da para esa situación que vos estás pasando y que vos estás viviendo. Para esa decisión que vos estás tomando, el Señor tiene un rema, una palabra que guía tu vida para eso que tenés que hacer. Amén. ¿Y para quién está disponible eso? Para todos, pero para aquellos que meditan en esa palabra, se toman el tiempo en pasar tiempo con Él. ¿Para qué entonces? Conocerle a Él debe ser nuestra mayor meta, mayor profundidad. Lo que el año pasado, el mes pasado, la semana pasada conocías de Él, Él quiere revelarse a mayor profundidad en nuestras vidas. Por eso que para que aquel que dice que ser hijo de Dios es aburrido, venir a la iglesia es aburrido, tener tiempo de oración es aburrido, no conoce y no ha tenido una experiencia con Dios. Aquel que dice que es aburrido pasar tiempo con Dios. ¿Cuántos dicen que es aburrido pasar tiempo con Dios? ¿Cuántos se gozan pasando tiempo con el Señor? Amén. Entonces, pasar tiempo con Dios es lo más extraordinario que hay. Saben que el Señor nos llama a conocer su reino y los principios de su reino deben ser nuestro mayor anhelo para poder conocer a mayor profundidad para este año. El apóstol Pablo decía en Filipenses 3, 10 y 11 en la versión NTV. El apóstol Pablo, y me llega esta palabra y tiene tanta fuerza esta palabra en esta versión en la cual el apóstol Pablo hablaba y decía: quiero conocer a Cristo. Decía él, como puedo escucharle a él hablando y diciendo: Héctor, anhelo conocer más de Cristo. Mi pasión es conocer más de Él. Mi pasión es poder conocerle más de lo que ayer le conocía a Él, de lo que el año pasado conocí de Él. Y él decía: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó entre los muertos. Quiero sufrir con Él y participar con su muerte, de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección entre los muertos. Dice el apóstol Pablo, decía: quiero conocer a Cristo, y esa tiene que ser la meta por encima de toda meta en nuestras vidas. Conocer a Cristo tiene que ser la meta superior que tenemos que tener cada uno de nosotros como hijos de Dios. Cada día más de Él, cada día más su corazón, cada día más sus pasiones, cada día más lo que le hace llorar a Él, cada día más lo que alegra el corazón de Jesús, cada día poder conocer sus enseñanzas, cada día conocer su reino y los principios del reino al cual el Señor nos ha llamado a vivir. Por eso me parece tan importante que si queremos marcar la diferencia, ser radicales, no podemos tener un desconocimiento de quién es Cristo. Si queremos
queremos ser radicales, y Cristo fue radical en su manera de vivir, en su comportamiento, en su carácter, en su obediencia, en su integridad. Él fue realmente una persona radical que marcó la diferencia en el tiempo en el cual Él vino a la tierra. Y si queremos marcar la diferencia, Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo, y conocerle a Él nos va a llevar a vivir una vida radical, radical como hijos, radical como matrimonio, radical como familia, radical cuando hago un negocio, hago una empresa, radical con mis amistades, donde yo no cedo a lo que ellos quieren, sino que, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que ellos no nos ganen o que ellos no nos venzan, sino que nosotros podamos ganarle y conquistarles a las personas que están a nuestro lado para Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios en esta mañana. Quiero ir a Mateo 5. Quiero ir a lo que Jesús le habló. Cuando la semana pasada en el culto de la llave estuvimos hablando acerca de ser la luz, estamos hablando de un mensaje que Jesús le dio dentro de varios mensajes que Él dio. Dice la palabra de Dios, ¿dónde dio estos mensajes? En el Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte Él les habló a sus discípulos. ¿Qué les habló a sus discípulos? Le habló acerca de la constitución, de las leyes, de los fundamentos del reino que Él estaba trayendo a la tierra para poder revelar a la humanidad. Él estaba hablando de que todo aquel que quiere vivir dentro de ese reino tiene que conocer los principios, los fundamentos, y tiene que conocer qué cosa, la constitución de ese reino, el cual tiene un rey que es Jesús, el cual nos llama a vivir dentro de ese reino, y el cual Él nos llama a conocer y a obedecer para que podamos vivir diferentes a lo que viven los demás. Él les dijo: yo soy un maestro diferente a los otros maestros. ¿Por qué? Porque yo no traigo un reino terrenal, yo traigo un reino espiritual, y las cosas que yo les voy a enseñar van a ser diferentes a lo que otros están enseñando. Y dice la palabra de Dios, vamos a ir lo que dice Mateo 5, 1 hasta el versículo 5. Vamos a leer esta mañana la versión Reina Valera. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: Mateo 5, 1 al versículo 5 dice lo siguiente: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo sus bocas, que dice la palabra de Dios, les enseñaban. El sermón del monte es el sermón donde Jesús le revela a sus discípulos la constitución del reino de Dios. ¿Qué quiere decir una constitución? Dice que una constitución es el conjunto de principios, normas y reglas que pretenden establecer una forma de un estado, de un reino. Él estaba diciendo: mi reino va a ser así, y si ustedes quieren pertenecer a este reino y ser radicales y ser diferentes, necesitan conocer cómo es mi reino. Si no conocemos el reino de Dios, no podemos vivir de acuerdo a las leyes o las normas que tienen ese reino. Cuando uno quiere ser ciudadano de un país, no sé, aquel que se fue a Estados Unidos y está, viviendo en Estados Unidos, pero quiere ser ciudadano americano. Esa persona que quiere ser un ciudadano americano tiene unos cuantos requisitos que tiene que cumplir. Tiene que estudiar la historia de los Estados Unidos, tiene que estudiar la constitución de los Estados Unidos, y esa persona le rinde un examen para saber si conoce los Estados Unidos, las leyes de los Estados Unidos, para poder ser un ciudadano de los Estados Unidos. Creo que con Paraguay también es así, ¿verdad? Debería ser así. Entonces, cuando nosotros queremos y decimos, muchas veces por desconocimiento, dice la palabra de Dios en Oseas 4:6, que la gente dice perece porque le falta conocimiento. No podemos ser radicales, no podemos vivir diferentes a lo que vive el resto de los demás si no conocemos las leyes, la constitución, los estatutos del reino al cual nosotros pertenecemos. Y si este año decimos, yo quiero realmente que mi vida sea diferente, sea radical, sea una vida llena de luz, vivir con
conforme a lo que Dios quiere. Necesito conocer la constitución de ese reino en el cual Jesús es el rey y en el cual yo soy un príncipe de ese reino, dice la palabra de Dios, pero necesito conocer cuáles son las leyes de ese reino. Y dice la palabra de Dios lo siguiente, y es interesante, dice lo primero. Dice Mateo 5:1, dice la palabra de Dios, que viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Lo primero que tenemos que entender es que el Señor nos llama a ser discípulos este año. Si queremos ser diferentes, si queremos ser radicales, no solamente basta con ser cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano es general, es cristiano, es una persona que sigue, viene a la iglesia, se sienta, recibe la palabra, pero el discípulo es aquel que es un aprendiz, es aquel que se sienta. Primero, dice la palabra de Dios, subió al monte, y este año tenemos que dejar las cosas que no son relevantes para subir a la presencia de Dios. Hoy no tenemos un monte, el monte más cerca que yo tengo es el Cerro Lambaré, ¿verdad? Pero no quiero irme tanto a orar en ese lugar, ¿verdad? Pero el monte es el lugar apartado que vos escoges para estar en la presencia de Dios, para poder apartarte, para poder, ¿verdad?, apartarte de todo el ruido que hay y buscar la presencia del Señor en ese lugar. El monte es el lugar del silencio donde vos te encerrás con el Señor. Es el lugar de tu aposento donde vos te tomás ese tiempo con Dios para poder adorarle, para poder alabarle, para poder meditar en su palabra, para poder escuchar la voz de Dios y ser enseñado por Él, instruido por Él, para ser un discípulo de Cristo que realmente siga las pisadas del Maestro y sea formado en el carácter para ser como Cristo. Dice la palabra de Dios que dice, viendo la multitud, Jesús no se centró en la multitud, Él se centró en los discípulos. Y este año es importante que tengas un corazón de discípulo. Deja de tener el título, yo soy cristiano, yo no. El mayor título es ser hijos de Dios, pero el Señor nos llama a ser sus discípulos. Y si no estás teniendo un corazón de discípulo, el Señor nos llama a poder cambiar nuestro corazón para tener un corazón que pueda ser discipulado primero por Jesús, por el Espíritu Santo. Que realmente el Espíritu Santo pueda discipular nuestras vidas este año. Que podamos tener un líder también que pueda liderar nuestras vidas. No, a mí Dios nomás me discipula. Ningún hombre a mí me va a decir lo que yo tengo que hacer, ¿verdad? Esa persona realmente no tiene un corazón de discípulo. Y esa persona no va a poder ser diferente y no va a poder ser radical si nuestro corazón y el corazón de esa persona no cambia. Y este año tenés que predisponerte para poder ser un discípulo. Buscar un líder que te guíe. Buscar pasar tiempo en la presencia de Dios, buscar tener un corazón de discípulo que realmente esté dispuesto a aprender de Dios, no solamente a conocer. Los fariseos eran personas llenas de conocimiento, conocían las leyes, conocían acerca de las profecías de cuándo iba a venir Jesús, cómo iba a venir, pero cuando Jesús vino, ellos no le pudieron conocer, y Jesús dijo: a los míos vine y los míos no me conocieron, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban llenos de conocimiento, pero no tenían un corazón de discípulos. Y el Señor nos llama a tener un corazón de discípulo. Si estás en tu célula, pero vos estás ahí con ese corazón, ¿verdad? Sí, pero ese no es para mí, ¿verdad? Sí, pero esa palabra no era para mí. Sí, ¿verdad? Yo estoy acá nomás, ¿verdad? Porque la iglesia exige, ¿verdad? Y bueno, y yo vengo a esta célula. No, tiene que ser un año donde vos le digas al Señor: Señor, voy a plantarme en un lugar, voy a estar en un lugar para recibir palabra, y esa palabra pueda tener vida. Voy a abrirme con mi líder y voy a ser una persona vulnerable, decir: necesito que me puedas guiar, necesito tener alguien que guíe mi vida. Aparte de Jesús que nos guía, tener alguien, un líder que nos esté guiando, es lo que el Señor nos enseñó, y volver a hacer eso es lo que Dios quiere que podamos hacer también. Dice la palabra de Dios en
Entonces, el enfoque de Jesús no es la multitud, el enfoque de Jesús son los discípulos. Y Él quiere que tengas este año un corazón de discípulo. Lo siguiente dice, subió al monte y sentándose vinieron a Él sus discípulos. ¿Quiénes son los que suben al monte? La multitud no. ¿Qué hace la multitud? La multitud busca al Salvador, busca aquel que da pan, aquel que multiplica, aquel que sana, aquel que restaura, aquel que hace un milagro. Eso busca la multitud, busca el cristiano, busca el religioso, busca aquel que está esperando recibir algo. Pero los discípulos saben que buscan al Señor, buscan rendirle su vida, buscan conocerle a mayor profundidad a Él, buscan poner en práctica la vivencia, la experiencia, la enseñanza que ese maestro, ese Señor le está dando. Eso anhelan los discípulos y eso es lo que el Señor anhela para nuestras vidas en este año, que cambiemos el corazón de cristiano. Vos que sos cristiano, no, yo soy un discípulo de Cristo, yo soy un aprendiz de Él, yo estoy preparando para revelar su gloria acá en la tierra. Mi anhelo es ser el mejor discípulo de Cristo para este año 2024. Ese tiene que ser el anhelo para tu vida en este año. Imagínense, si todos somos discípulos de Cristo y le revelamos a Él, ¿cómo van a ser los matrimonios? Wow, van a ser los matrimonios. ¿Cómo van a ser la familia? La familia van a ser extraordinaria. ¿Cómo va a ser los relacionamientos en la célula? Va a ser extraordinario. ¿Cómo va a ser la iglesia? La iglesia va a ser gloriosa si cada uno de nosotros tenemos un corazón que es discipulado por Cristo. Nuestra vida va a cambiar radicalmente y vamos a ser diferentes y vamos a marcar la diferencia si realmente permitimos que el Señor disipule nuestra vida. Pero lo que pasa es que muchos tenemos, ¿verdad?, cara y apariencia de oveja, pero dentro del corazón tenemos un corazón de cabra que constantemente se revela, que dentro, ¿verdad?, aleluya, gloria a Dios, Dios te bendiga, alabado sea el Señor, pero dentro suyo no tiene un corazón enseñable, no tiene un corazón de aprendiz, ¿verdad? El aprendiz, le decía yo, el que se sienta al lado del maestro, ve cómo hace, ve lo que hace y qué hace después, replica lo que le vio al maestro hacer. El Señor quiere que repliques lo que vos ves ahí en el monte, en lo secreto, en tu lugar, ese lugar apartado que tenés. Él quiere que al salir de ahí no salga amargado y amargada retándole a todo el mundo, ¿verdad? Y tu esposo no sabe si tu encuentro es con Satanás o con Jesús, ¿verdad? Porque salí, en vez de salir lleno del Espíritu, salí endemoniado de ahí retándole, ¿verdad? Y diciendo cosas que uno dice, ¿verdad? ¿De dónde salió este o de dónde salió esta? Entonces, si pasamos tiempo con Dios, Él tiene que revelarse en nuestra vida. El carácter de Cristo tiene que revelarse en nosotros. Él tiene que revelar su carácter en nuestra vida. Y dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a Él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba. ¿Qué quiere hacer el Señor con nosotros este año? Decí conmigo, Él quiere enseñarme. Porque yo soy su discípula. Amén, discípulo y discípula. Entonces dice, y abriendo su boca, porque en otras ocasiones Jesús les había enseñado a ellos no con palabras, sino con las cosas que Él hacía. Pero en esta ocasión Él se sienta y comienza a enseñarle a ellos con palabras, con mensajes que Él le está dando y con principios de ese reino al cual ustedes y yo pertenecemos hoy. Y dice la palabra de Dios, y abriendo sus bocas les enseñaba diciendo. Y vamos a ver tres características de esa constitución del reino que nosotros tenemos que conocer para poder realmente marcar la diferencia, ser radicales, ser luz, ser la sal, para que podamos vivir una vida en santidad y en integridad y podamos vivir de acuerdo a las leyes del reino al cual pertenecemos. Necesitamos conocer. Y dice la palabra de Dios en el versículo 2, dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados, decí conmigo, bienaventurado. Dice, ¿quién es bienaventurado?
Dice, vamos a leer todo, después vamos a ir. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El cuarto, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, dice la palabra de Dios. Entonces, es tan importante que hay una bienaventuranza. ¿Qué quiere decir bienaventuranza? Quiere decir feliz o una explosión de felicidad. Quiere decir bendecido aquel que conoce y aquel que entiende estas enseñanzas que el Señor nos está dando. Aquella persona que entiende la constitución del reino de Dios, las leyes que Él nos da, los estatutos de su reino. Dice la palabra de Dios que son bienaventurados, pero hay muchas personas que no conocen o que conocen y no entienden y no tienen el discernimiento para poder vivir de acuerdo a las leyes de este reino. ¿Y qué pasa? Son como los demás, no marcan la diferencia, son como el montón, viven haciendo lo que los demás hacen, viven hablando lo que los demás hablan, viven de acuerdo a las leyes terrenales y no de acuerdo a las leyes celestiales o a las leyes del reino que el Señor nos ha entregado. Entonces, vamos a ver características de los ciudadanos de su reino. Decid conmigo, yo soy un ciudadano del reino de los cielos. Amén. Soy un embajador del reino de Dios acá en la tierra. Amén. ¿Dónde está tu ciudadanía? En los cielos. Amén. Excelente. Estamos bien. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Vivimos temporalmente acá en la tierra, pero nuestra ciudadanía donde vamos a estar eternamente está en los cielos. Y es tan importante ver qué estamos haciendo, qué estamos sembrando para la eternidad. Lo primero, dice la palabra de Dios. Entonces vamos a ver cuáles son las características de su reino que como ciudadanos del reino tenemos que conocer. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, dice la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que saber para ser parte de este reino y poder vivir de acuerdo a la constitución del reino de Dios? Primero, dice la palabra de Dios, ser pobres de espíritu. Y en la versión NTV aclara más y dice en Mateo 5:3, la versión NTV dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece, dice la palabra de Dios. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ser pobres de espíritu? Dice, y el Señor hace un énfasis y quiero que es bien claro en decir que no habla de pobreza material, que no habla de pobreza terrenal. Él habla de una pobreza espiritual en nuestra vida, donde cada día para ser parte de ese reino yo necesito entender, conocer y necesito reconocer que lo que hoy tengo en comparación a lo que Él tiene me hace pobre a mí y que Él tiene toda la riqueza que Él tiene para mi vida y para vivir dentro de ese reino. Cada día necesito hacerme pobre en el espíritu, diciendo, Señor, lo que tengo comparado a lo que vos tenés no es nada. Soy un pobre, no tengo nada en comparación a lo que vos tenés diariamente para mí. Y dice la palabra de Dios lo siguiente. Vamos a Apocalipsis 3, 17 y 19. Si tenés la versión NTV, te voy a agradecer, Sergio. Dice, Jesús le escribe a la iglesia de la Odisea, porque Jesús está escribiendo a la iglesia. Y dice lo siguiente, tú dices, dice, yo soy rico y tengo todo lo que quiero. No necesito nada. Esto va en contra a la constitución del reino de Dios, porque el Señor nos dice que el que quiere vivir bajo el reino y bajo las leyes de ese reino, cada día tiene que hacerse pobre en el espíritu. Lo que ayer sabía, lo que el año pasado conocía, lo que yo conocía antes en relación a lo que Él me quiere revelar hoy, no tiene forma de poder compararse. Lo que el Señor me quiere revelar, y dice la palabra de Dios, y no te das cuenta que eres un infeliz
y un miserable, y eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez, y compra un ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete. ¿De qué dice? De tu indiferencia. El rico dice: no necesito pasar tiempo con Dios hoy, ya sé todo. Ayer ya Dios me dio lo que yo necesitaba. En el culto el pastor ya habló la palabra, y eso me da para toda la semana a mí para poder vivir. Y el domingo que viene, de vuelta, voy a recibir la palabra de Dios. Eso habla de alguien de que se cree rico, aquel que no tiene un corazón enseñable, aquel que no tiene un corazón de discípulo, aquel que piensa que sabe todo, conoce todo, que tiene todo. Y el Señor le dice: está equivocado, estás errado, sos un miserable y no tenés nada. Si diariamente no nos hacemos pobres en el espíritu para buscar más de lo que Dios tiene para nuestras vidas, no estamos bien y no vamos a poder marcar la diferencia si no estamos buscando más del Señor. Lo primero que tenemos que hacer, decirle a que está a tu lado, tenemos que ser pobres de espíritu. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir también que en cada lugar donde soy convocado para buscar de Dios, mi anhelo tiene que estar en ese lugar. No, ¿verdad? Convocatoria para intercesión. No, yo ya sé todo eso. ¿Qué me van a enseñar a mí intercesión? ¿Verdad? Yo soy el capo máximo de la intercesión. ¿Qué es lo que me van a enseñar a mí? No, me voy a quedar nomás. Escuela de líderes. No, ¿verdad? Yo vengo lo de otra iglesia y ya venía, ¿verdad? Con mi título de casi pastor. Y a mí, ¿qué me van a enseñar ellos, verdad? Ya no tengo nada que aprender. Es el que se cree rico para con Dios, delante de Dios, pero un pobre miserable delante de Dios. ¿Por qué? Porque realmente no tiene un corazón que esté dispuesto a aprender del Señor. Y esa persona va a estar en problemas. Va a tener problemas en su matrimonio. Va a tener problemas en la relación con los demás. Va a tener problemas cuando hace negocios, va a tener problemas en todo lo que hace y emprende, va a tener problemas. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios: una persona que está desnuda, que está ciega, una persona que no tiene entendimiento. ¿Por qué? Porque no tiene el corazón que el Señor necesita para poder moldear de él un discípulo. Amén. Dentro del reino, ¿cómo entramos? No es teniendo riqueza, no es el que tiene más conocimiento, no es el que tiene un apellido, ¿verdad? Compuesto, ¿verdad? Ni nada de eso, no. En el reino de Dios entramos, ¿por qué? Porque entendemos que tenemos que tener un corazón de pobres. Amén. ¿Qué hace el pobre? Dice, ¿verdad? No tengo nada y lo que vos me puedas dar es todo para mí. Señor, lo que vos tenés para mi vida es lo más importante que yo puedo recibir hoy. ¿Cómo le vas a mostrar al Señor eso? Pasando tiempo con Él, pasando tiempo en la presencia de Dios, pasando tiempo meditando en la palabra de Dios, pasando en tiempo, ¿verdad, pastor? De vuelta, ese, ¿verdad? Nuestro devocional. Hace 11 años desde que vinimos a Costanera hacemos el devocional. ¿Saben qué? Hace 11 años el Señor me habla año tras año, me revela una palabra diferente que me liberta, me sana, me restaura, rompe estructuras en mi vida y va moldeando a Cristo a una mayor profundidad en mí, en la medida que yo busco de Él, tengo hambre de Él y me hago pobre de espíritu para aprender lo que Él me quiere hablar. Lo segundo, dice la palabra de Dios, dice lo segundo, Mateo 5:4 dice: bienaventurados, dice, ¿quiénes? Dice, los que lloran, porque ellos van a recibir consolación. Los que lloran habla de aquellos que reconocen su condición de pecador, que anhelan tener un tiempo de poder humillarse ante el Señor y reconciliarse con Él. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos, que el reino de Dios es de aquellos que lloran de su condición, no como aquel fariseo que decía Señor, ¿verdad? Y oraba. ¿Cómo oraba el fariseo? ¿Cómo decía?
con arrogancia, dice, ¿verdad? Con voz alta, pero con un espíritu altivo y orgulloso, ¿verdad? En el cual él hacía notar la oración que él hacía, pero dentro de él su corazón era orgulloso, no se sometía al Señor, no estaba realmente reconociendo los errores, la falla, el pecado que había en su vida. Y dice la palabra de Dios que bienaventurados los que lloran, porque ellos van a recibir consolación. Dice la palabra de Dios, los que lloran por su condición de pecadores, que entienden que el pecado los separa de Dios. ¿Saben ustedes que Jesús lloró varias veces? Y la palabra de Dios habla y narra acerca de situaciones donde Jesús lloró. Lloró, dice, al ver Jerusalén, y dice la palabra de Dios en Lucas 19, 41 al 44, que cuando llegó cerca de la ciudad, la versión Reina Valera dice, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora están cubiertos tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el día de tu visitación. Jesús lloró y demostró realmente que en él había un corazón que realmente estaba conectado al corazón de Dios. Este fin de semana me fui a última hora a hacer compra en el súper de crema de leche, ¿verdad? ¿Quiénes compran a última hora crema de leche? Y ya no hay y tenés que comprar el cartoncito. Entonces estaba comprando la crema de leche en el supermercado. Y al estar en el supermercado, parece que el Señor me abrió los ojos y comencé a ver jovencitos amanerados, homosexuales. Algunos ya he visto una chica vestida de hombre. Y al mirarle realmente tuve tanta compasión, y en la caja estaba y yo comencé a llorar por esa persona. Enseguida entró otra persona que era cajero de una hamburguesería y también venía, ¿verdad? Que venía con unos piercing, era un muchachito también, lindo muchacho, pero totalmente homosexual. Pero yo podía ver la tristeza en el corazón de esa gente, podía sentir la tristeza en el corazón de ellos. Y ahí en la caja me puse a llorar por lo que yo sentía que Dios sentía que había y pasaba en la vida de ellos. Yo podía sentir el abuso en la vida de ellos. Yo podía sentir la necesidad de ser aceptados en ellos. Yo podía sentir el rechazo en ellos, y comencé a llorar estando en la caja ahí, ¿verdad? Seguro está loco este señor, decía, ¿verdad? Seguro que llora porque encontró la última crema de leche que decía el cajero. Pero ¿saben qué? Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos es para quién. Dice, para aquellos que lloran, porque ellos van a recibir consolación. Cuán importante es poder tener un corazón sensible al corazón de Dios, que esté conectado a su corazón. Un corazón que vuelva a llorar por lo que Él llora, vuelva a llorar por el pecado, que cuando de repente hay pecado en nuestra vida, el pecado no nos alegra, sino que entendemos que el pecado nos separa de Él. Y si queremos ser parte de ese reino de Dios y vivir como ciudadanos del reino, el pecado no es algo que nosotros amamos, no es algo que nosotros practicamos, sino que es algo que debe producir llanto en nuestras vidas para un arrepentimiento y para que nuestra vida pueda ser cambiada y transformada por Dios. Si vivimos en adulterio, fornicación, eso no puede, como hijos de Dios, generar alegría en nuestra vida. Tiene que generar llanto, tiene que generar un arrepentimiento, tiene que generar un quebrantamiento en nuestra vida. Si estamos haciendo algo en lo cual no hay integridad, eso no puede generar gozo, alegría en nuestra vida. Tiene que generar un llanto que nos lleve a un verdadero arrepentimiento, un cambio de dirección radical, para que realmente podamos conocerle más a Jesús y podamos revelarle a Él en nuestra vida. Si queremos ser diferentes, necesitamos conocer la constitución del reino. Si vos te estás, ay, no me pillaron, ¿verdad? Y fui infiel, ¿verdad? Y no me pilló mi esposa, ay, gloria a Dios, ¿verdad? Y hasta la baja al Señor, ¿verdad? Y hay muchos que hacen eso, hacen negocio
son turbios, y le dice: gracias, Señor, te voy a diezmar por este negocio turbio para que vos bendigas esto. ¿Cómo el Señor va a bendecir algo que es turbio? ¿Cómo el Señor va a bendecir algo que no está, que no es íntegro, que no es recto, que realmente no le honra a Él? No puede bendecirlo. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los que lloran, porque ellos van a recibir consolación. Cuando Jesús le vio a su amigo Lázaro en la tumba, dice la palabra de Dios que él lloró. Dice que él se compadeció por él, sabía, había poder en él para darle vida. Pero dice la palabra de Dios que al ver la situación en la cual estaba su amigo, él se compadeció y lloró en eso. ¿Cuál es la actitud que tenemos cuando vemos a alguien que está alejado del Señor? ¿Cuál es la actitud y el corazón que tenemos cuando vemos a alguien que está en pecado, que no le conoce a Dios? ¿Somos indiferentes o tenemos un corazón que llora, que clama y que está dispuesta a ser un instrumento en las manos de Dios para llevar ese cambio y esa transformación que necesita esa persona? Dice la palabra de Dios: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquellos que se rinden ante el Señor, se humillan ante Él y tienen un corazón realmente arrepentido, el Señor va a traer consuelo, el Señor va a traer paz, el Señor va a traer su presencia en la vida de aquellos que tienen un corazón que llora delante de Él. Y lo tercero, dice la palabra de Dios: bienaventurados, dice, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y no era que los más fuertes, los más violentos, los más caradura. No era para aquellos que hacen trampas, para aquellos que tienen habilidades para poder arrebatar, quitar lo que es de otros. No, dice la palabra de Dios: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Imagínense, estaban un Simón el Celote, que era un revolucionario con Jesús sentado con él. Él estaba esperando que Jesús le diga: quiten su espada, vamos contra los romanos. Y Jesús le dice: bienaventurados los mansos. Y dice: ¿verdad? Pero vos no ibas acaso a ser un libertador, vos no ibas a derrocarle al César acaso. Pero acaso vos no ibas a darnos libertad del imperio romano. Y Jesús le dijo: yo vengo a darle una libertad mucho más alta. Vengo a darle una libertad espiritual que ningún rey en la tierra les va a dar. Yo vengo a darles vida eterna. Y dice la palabra de Dios: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Cuántos quieren la tierra por heredad? ¿Cuántos quieren ciudades que el Señor le entregue? ¿Cuántos quieren naciones que el Señor les entregue? ¿Cuántos quieren generaciones que el Señor les pueda entregar? Dice la palabra de Dios, y en la versión NTV dice: Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Y saben que el concepto bíblico de la humildad dice que se refiere a tener un buen entendimiento sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y esto nos lleva a reconocer la obra de Dios en nuestras vidas y el hecho de que Él tiene un propósito para nosotros. La humildad en el cristiano debe impulsarle siempre a vivir en obediencia a Dios y a someterse a su voluntad. ¿Sos humilde? Pastor, yo soy sumamente humilde, pero no quiero tener un líder, pero no quiero escuchar consejos, pero no quiero obedecerle al Señor. No, son soberbios, son orgullosos, no sos humilde, y el Señor no te va a dar nada, porque al que no tiene un corazón humilde, el Señor no le va a entregar nada, porque la constitución y las leyes del reino, dice la palabra de Dios, que Él a los humildes se humillan delante de Dios, a eso Él les va a entregar por herencia la tierra. Y dice Santiago, para terminar, 4:6 al 10, la versión Reina Valera, dice: pero Él, decí conmigo, Él, el Señor, Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y eso es lo que muchas veces no hacemos.
Hay muchos que hacen guerra espiritual, le reprenden al diablo, pero no tienen un corazón humilde, tienen un corazón lleno de orgullo. Y para el que tiene un corazón lleno de orgullo, Satanás es su amigo, no es su enemigo. Camina con él, anda con él, es su consejero, el que le guía, se levanta cada día con él. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. Dios no puede estar con aquel que tiene un corazón orgulloso. No va a darle nada a aquel que tiene un corazón orgulloso. Si vos estás pidiendo cosas que el Señor te dé este año, pero en tu corazón hay orgullo, hay soberbia, no hay obediencia al Señor. Si sos soberbio en tu matrimonio, y hay veces, y la mayoría de las veces, y todas las veces, tu esposa tiene la razón, ¿verdad? Amén, dice. Dice un dicho, ¿verdad? Si en tu matrimonio no querés tener problemas, dale la razón a tu esposa siempre. Nunca vas a tener problemas. Sé sabio, ¿verdad? Escuchen lo que dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo. Primero dice, sométanse al Dios. Primero humíllense delante de Él. Primero entiendan que dentro del reino no se puede vivir con un corazón orgulloso. El Señor te va a quitar la multa cada vez, ¿verdad? Multa para multa para el orgulloso, multa para el orgulloso. No vas a poder vivir dentro del reino con un corazón orgulloso. Y dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuándo va a huir el diablo de vos? De tu matrimonio, siendo orgulloso, siendo soberbio. ¿Cuándo dice? Cuando te sometas al Señor, cuando dobles tu corazón delante de Él, cuando te humilles delante de Él, cuando entiendas que el Señor te puede enseñar, y cualquier persona que está a tu alrededor puede enseñarte algo. Ay, ese no me puede enseñar nada a mí. ¿Qué peor? Ese vino recién me va a enseñar a mí. ¿Qué peor? Ese, ¿verdad? Vino recién a Costanera, no sabe nada de la guerra espiritual, ¿verdad? Me va a querer dar una enseñanza a mí, ¿verdad? ¿Saben qué? Estás con el corazón errado. ¿Por qué? No vas a poder ser enseñado por Dios si no tenés un corazón humilde. Y dice la palabra de Dios: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ponete de pie en esta mañana.